Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Conexión UMPA de Entre Casas, la propuesta de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UMPA. Mi nombre es Federico y como siempre me acompaña Leandro Cabezulo desde su casa. ¿Cómo andás, Leandro? ¿Todo bien? Bien, muy buenos días, Federico. Arrancando una mañana muy lluviosa acá en Río Gallegos, pero por suerte con esta ventana que nos permite irnos lejos y hoy nuevamente irnos de punta a punta del país con una comunicación de entre casa, comunicándonos entre las casas de cada uno, pero manteniendo el contacto con gente que tiene que ver con el ámbito universitario en este caso. Nos vamos a conectar con el norte del país, más precisamente con Fontana, Chaco. Allí está Paola Piana, flamante graduada de la maestría en educación en entornos virtuales. Realizó ayer por videoconferencia la defensa de su tesis titulada La inclusión como proyecto formativo define el perfil profesional del licenciado en tecnología educativa. Así que bueno, tenemos el agrado de saludarla a Paola. Hola Paola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? Buenos días. Para mí es un placer charlar con ustedes. Y la verdad que, como decía Leandro, estamos en puntos remotos cada uno, pero esto de estar de entre casa y poder charlar y compartir, más que nada cuestiones interesantes como las académicas, es fantástico. Acá Bueno, hay un lindo día de sol y estamos todos con ropas cortas porque es casi, te diría, de verano. Está haciendo 24 o 26 grados, así que a diferencia de Leandro que llueve en su zona. sí, Qué sí, acá envidia, ¿no? llueve, sí, llueve y además está muy frío, pero bueno, es así, tenemos que aguantarlo. Es así. Paola, bueno, primero felicitaciones, ayer el tribunal te otorgó la calificación final de 10, así que bueno, me imagino una gran satisfacción. Muchas gracias. Te queríamos preguntar, bueno, ¿cómo viviste esta instancia de defensa de tesis tan esperada, me imagino que por cualquier, digamos, maestrando? Y con un dispositivo singular por el tema de la cuarentena. Comentanos cómo viviste esta situación, cómo fue el proceso precisamente de esta defensa de tesis. Bueno, primero, no, la verdad que es una experiencia totalmente distinta a rendir un examen de forma presencial, de ver en tiempo real a las personas, poder leer, porque cuando uno hace una exposición, una defensa de forma presencial, puede leer el lenguaje no verbal o gestual del que te está escuchando, y entonces en función de eso uno puede ir haciendo como algunos ajustes, porque digamos, uno puede leer ese tipo de conductas en las personas. El poder hacerlo de esta manera es básicamente confiar en la capacidad que tiene uno de transmitir y la convicción con respecto a lo que quiere decir y al mensaje que quiere entregar. Y básicamente se convirtió hoy por hoy, y producto de esto de que estamos viendo todo en la pandemia, un medio de comunicación tan presente y tan real que básicamente no sentí la necesidad de esa cuestión del contacto físico. Yo vivo en una zona donde la conectividad es muy mala, el servicio que tenemos de internet es muy malo, pero ayer se portó bien, porque pude llevar a término de inicio a final la propuesta y la verdad, sin ningún problema. Me pudieron escuchar bien, no me vieron porque vieron únicamente la presentación, pero por esta cuestión de la optimización del bando del ancho de banda, pero la verdad que fue una experiencia genial, me encantó, la disfruté, la sufrí al principio porque, bueno, los nervios de la ocasión, pero después terminé disfrutando del proceso, que la verdad que es como decir, bueno, tanto trabajo, llegó el momento y poder compartirlo es genial, digamos. Qué bueno, qué bueno. Ahora, bueno, contanos, queremos saber nosotros también de qué se trata tu proyecto puntualmente, si con inclusión queremos saber si está relacionado con la discapacidad y con alguna carrera puntual que se dicte
allí en tu zona, y te quería decir que me llamó la atención en particular el título afirmativo de tu tesis. Siempre vemos que las tesis tienen títulos en forma de preguntas o de distintas variables, pero este dice: la inclusión como proyecto define el perfil profesional del licenciado en tecnología educativa. Me llamó la atención algo tan determinante. Contanos un poquito de tu proyecto. Básicamente porque estoy convencida de que es así. Sí, es un proyecto que trabajo la intermediación de la tecnología educativa como medio para facilitar el acceso, la participación y el aprendizaje de las personas con discapacidad en diversos entornos virtuales de aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay una normativa, tanto nacional e internacional, que respalda y garantiza el cumplimiento de esto, pero lamentablemente entre la normativa y la praxis hay como una disociación, porque no se aplica. De hecho, hay una ley que es la 26.653, que es la Ley de Accesibilidad Web, que rige y está vigente en nuestro país, pero no es aplicable para los diseños de las web. Y los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje son entornos que se alojan en las web o en plataformas virtuales. Entonces, hacer restrictivo el acceso de las personas con discapacidad o de las personas con algún tipo de limitación es como decir, es como negarle la posibilidad de la formación en cualquiera de los niveles educativos. Entonces, tomé como referencia, porque soy licenciada en tecnología educativa, tomé como referencia mi carrera de base y decir, a ver, si el licenciado en tecnología educativa tiene competencias para intermediar en el proceso pedagógico de enseñanza y aprendizaje, colocando o asesorando a las instituciones para incorporar recursos mediadores del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿por qué no pensar en los recursos que también sean intermediadores, pero para que todas las personas tengan acceso a la formación, no solo las personas que no tienen discapacidad, sino que hablar de la accesibilidad y de la usabilidad de los recursos en función de el acceso y las garantías, más que nada, del derecho a la educación. Entonces, por eso me pareció súper interesante trabajar estas cuestiones y además por una cuestión también muy particular, porque esto ya es una cuestión más personal y por eso le puse la garra a esta investigación, pero por una cuestión de convicción y porque tengo mi hijo que es hipoacúsico unilateral. Durante su formación de primaria y secundaria, la verdad que la presencialidad le fue bastante traumático por, la cultura, muchas variables, digamos, que hace que la persona con discapacidad tenga problemas para la adaptación o para que en realidad la sociedad lo acepte y entienda que tiene características distintas y que hay que ajustarse en función de las características de los requerimientos de estas particularidades. Y de hecho, más allá de todos esos obstáculos que él tuvo, es un chico universitario, está a nada de recibirse de la universidad, o sea que la discapacidad no fue un limitante, al contrario, fue un motor que potenció su formación. Y me pareció, ahí junté, digamos, dos puntos que son muy importantes para mí, que es la tecnología educativa como facilitadora del aprendizaje y la persona con discapacidad que queda excluida porque el sistema de educación común está pensado para las personas que no tienen ningún tipo de limitación o restricción, digamos, física, intelectual y demás. Y además es un proyecto que, si bien yo lo planteé para una carrera en particular, que es la formación de licenciado en tecnología educativa, es una propuesta que se puede incorporar en cualquiera de las formaciones, sean de índole
pedagógico o formativo docente, o cualquiera de las otras formaciones, porque yo planteo 3 ejes temáticos. Primero, el reconocimiento del sujeto con discapacidad, cuáles son las características de las limitaciones en cada una de las discapacidades, cuáles son las restricciones que conlleva tener ese tipo de discapacidad, al reconocer y poder visualizar al sujeto en función de sus potencialidades y las limitaciones que conlleva tener ese tipo de discapacidad. Planteo en otro eje trabajar sobre las barreras, o sea, los obstáculos que el contexto pone en función de la limitación de la persona con discapacidad para generar propuestas educativas que eliminen esas barreras. Y como un tercer eje, nutrido desde el eje 1 y el eje 2, armar o administrar, crear, gestionar los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, evitando la inclusión de esas barreras en esos entornos, desde la accesibilidad a los sitios, ya sea en una plataforma web o en un sitio web, y la usabilidad de los recursos para que se pueda dar el proceso pedagógico, digamos, que no sean recursos obstaculizadores. De eso básicamente trató mi tema. El jurado precisamente destacó la originalidad del trabajo y también la urgencia. ¿A qué alude este término de urgencia y qué relación guarda precisamente con el contexto actual de pandemia que estamos viviendo? Bueno, en cuanto a la urgencia, de esto es lo que yo te decía, la Argentina, ser miembro de la ONU, adhiere a los tratados internacionales que allí se promulgan y por lo tanto lo tiene que hacer efectivo y tiene que dar garantía de lo que allí se establece. Si bien las normativas están, no hay un cumplimiento efectivo de esta normativa. Entonces, y en este contexto de pandemia se ve mucho porque no solo se excluye a las personas con discapacidad, sino también se excluye a las personas que no tienen los conocimientos tecnológicos necesarios para trabajar a través de la virtualidad. Y esto estoy hablando no solo de los estudiantes, sino también de los docentes. Los docentes que le resisten en algún punto al uso de recursos tecnológicos dentro de sus cátedras, hoy tuvieron que salir a improvisar o a ver de qué herramientas se pueden emprender para que el proceso de enseñanza-aprendizaje llegue, y genera mucho estrés, mucho desacierto, desazón, esto de ¿cómo hago? No lo sé usar, no me puedo grabar un video, ¿dónde lo cuelgo? ¿Cómo lo comparto? ¿Cuáles son los parámetros de estructura de una clase a través de un entorno virtual? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Entonces, este tipo de situaciones pandémicas, digamos, que nos han puesto a todos en un extremo tal, digamos, es como que estuviéramos en el ring y estamos entre medio de las cuerdas que nos están bombardeando y no sabemos cómo salir adelante. Es lo que hace, digamos, de que mi propuesta sea básicamente meritoria y de urgencia de su aplicación, porque permite, como ya les digo, al cumplir la ley de accesibilidad web, no solo estamos incorporando a las personas con discapacidad, sino que estamos abriendo la posibilidad de acceso de todas las personas. Aquellas que tienen limitaciones de conocimientos tecnológicos, aquellas que tienen limitaciones físicas, aquellas que tienen limitaciones de conectividad, de cómo que mi propuesta, digamos, va más allá de la discapacidad. Si bien está planteado desde o para la discapacidad, va un poco más allá. Y el poder estructurar las propuestas formativas
utilizando los parámetros de accesibilidad y de usabilidad de los recursos, facilita esta comunicación pedagógica, y por eso es que básicamente estuvo muy relacionado con esto que nos está pasando a nivel pandémico, digamos, por la falta de conocimiento, por la falta de formación, por la falta de accesibilidad al momento de armar los entornos de aprendizaje y demás. Claro. Paola, sabemos que todos los trabajos de tesis dejan un insumo para que sea aplicable en distintos contextos, eso también lo ha remarcado el jurado, pero quería preguntarte puntualmente si tu proyecto de alguna manera se está aplicando, si vos lo estás aplicando a la vez, o si has visto en el marco de tu investigación algún sistema educativo, alguna universidad que esté de alguna manera encaminada a esto que vos mencionás. La verdad que acá, hablando de la Argentina, todavía no, digamos, de hecho, mi trabajo ha sido ponderado por los miembros del jurado, porque por lo menos la devolución verbal, digamos, que me dijeron, varios de ellos están esperando, digamos, y hay otras universidades que también están esperando la publicación de mi trabajo para tomar la estructura que yo planteo como propuesta, para comenzar a trabajar en las universidades las adecuaciones, digamos, en función de lo que se establece, o del marco que propongo como solución. Sí, desde mi cátedra, desde la licenciatura en Tecnología Educativa, porque tengo 2 cátedras allí, estoy armando, que es mucho trabajo porque lo hago sola, no tengo un grupo interdisciplinario, y para esto, digamos, lo óptimo sería trabajar con un grupo interdisciplinario, porque entonces la visión es mucho más enriquecedora y el trabajo es mucho mejor. Pero sí estoy adecuando los recursos en función de lo que exige la normativa. No solo por mis estudiantes, sino también porque me parece súper importante, y estoy convencida de que si empezamos a trabajar desde los primeros pasos, que son los recursos, que son los intermediadores entre la enseñanza y el aprendizaje, facilita y ayuda y incorpora, digamos, a mayor cantidad de número de la población, la otra persona entiende con el ejemplo, porque recordemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje, mucho del aprendizaje tiene que ver por copiar, o por observar, o por quedarme con lo mejor o lo peor del otro, digamos. El aprendizaje actitudinal es por ahí lo que más rápido llega, antes que un contenido escrito, por ejemplo, o un trabajo, qué sé yo, en un laboratorio. Entonces, al poder replicar esto y comenzar a trabajar con mis propios recursos de la cátedra, ajustando a lo que propongo, también después sí va a servir, y estoy convencida de esto, como motivador no solo para mis estudiantes, sino también para que haya como un punto de partida o un punto de referencia de que las cosas se pueden hacer en esa dirección. Paola, bueno, ¿por qué elegiste la maestría de la UMPA y cómo te resultó precisamente la pertinencia de la formación que te brindó en este caso nuestra universidad? Bueno, elegí la carrera por en realidad fue la ex decana de la facultad, la que ahora es directora académica, secretaria académica, perdón, de la UTN, Liliana Cuenca Plech, la ingeniera Liliana Cuenca Plech. De hecho, fue así, ella me llevó a la licenciatura, me recibí de licenciada y me incorporó como su ayudante de cátedra, y me dice ella, mira, a vos te apasiona tanto la educación mediada por tecnología y los entornos de aprendizajes virtuales y demás, me dice, tenés que ir por ese camino, tenés que explorar y tenés que profundizar esos conocimientos, porque
a vos se te da de forma natural y a vos te gusta, se nota como una pasión en eso. Bueno, surgió la propuesta de que la UMPA haga convenio con la UTN, y entonces Liliana me dice, bueno, esta es tu oportunidad. Esta carrera tiene básicamente todo en lo que vos crees y la dirección en la que veo que estás proyectando, me dice tu perfil, entonces deberías asesorarte, buscar, mirar, ver y bueno, y fue así como después de una charla introductoria que vinieron a la facultad a hacer, me terminó de convencer y dije, sí, bueno, esto es lo que quiero y adopté esta maestría. Contanos un poquito cómo, ahora que terminaste esta maestría, que debe haber sido un largo recorrido, y estando en el otro extremo del país, si planteas una continuidad de relación con nuestra universidad, si tenés pensado visitarnos en algún momento. Bueno, ese es un punto, por ejemplo, con la que estoy enojada con la pandemia, porque mi idea era ir a conocer el sur y conocer la universidad y poder rendir, digamos, hacer la defensa, porque era un combo completo, de hecho ya lo tenía como planificado y bueno, y quería hacer eso. Sí tengo intenciones de seguir vinculada a la universidad porque hay tiene un doctorado que me interesa, que estoy analizando, viendo, que es el doctorado en humanidades que tienen, con un perfil más de humanidades, así que, pero todavía estoy disfrutando esto, que terminó ayer, pero sí, tengo ganas de seguir conexión con la universidad. De hecho, fue una experiencia muy linda porque primero fue completamente virtual, los profesores con los que he cursado las distintas materias nos hicieron un seguimiento, por lo menos eso es lo que yo sentí, un seguimiento muy cercano, los materiales de estudios eran súper legibles, entendibles, había como pautas de acompañamiento, digamos, uno desde la virtualidad no se sentía tan solo. Entonces, esos son puntos, digamos, rescatables, y mucho más cuando tenés todo un escenario geográfico en desventaja, porque como les decía al principio, vivo en una zona donde la conectividad básicamente no funciona, entonces, pero tener ese acompañamiento de los profesores, de ir por ahí ayudándote cuando las cuestiones se complican por cuestiones de conectividad o de tiempo, o me pasó, por ejemplo, en una tutoría que estuvo genial en uno de los seminarios con un profesor de España, que él se levantaba de madrugada para poder darnos los seminarios a nosotros, porque nosotros todos podíamos conectarnos después de las 9 de la noche. Entonces él tenía que hacer ese sacrificio de decir, bueno, dono un par de horas de mi descanso para poder estar con los chicos, y eso me pareció muy loable, y como él, digamos, otros seminarios exactamente iguales, así que, bueno, y de eso se trata, digamos, del acompañamiento del docente hacia el estudiante en estos entornos, digamos, y que cada uno ir ajustando e ir haciendo acuerdos, digamos, pedagógicos para que el proceso se lleve adelante. Por eso, la verdad que muy contenta con la universidad en ese aspecto. Bueno, Paola, te agradecemos muchísimo tu tiempo, ha sido un gusto conocerte, y bueno, esperemos que cuando termine todo esto volvamos con cierta normalidad, puedas visitar nuestra universidad y nuestra provincia, obviamente. Sí, de hecho es una asignatura pendiente y dije, aunque, bueno, de hecho, después de esto hay que retirar el título y demás, así que bueno, cuando se pueda, dije, no voy a retirar el título, no voy a esperar que me lo manden, voy a ir a buscarlo. Muy bien, es el motivo, digamos, para ir a conocer la universidad que me dio la posibilidad de llegar a mi maestría. Muchísimas gracias, Paola. Bueno, un placer, gracias por el tiempo de ustedes, y bueno, nada, gracias porque fueron amables y me tuvieron paciencia hasta que me pude conectar, así que bueno, muchas gracias. Bueno, te esperamos entonces, te esperamos acá en Santa Cruz. Dale. Chau, chau.
Un gusto. Chao. Chao, chao. Chao.